Vale. Lo que tenemos que hacer es un acercamiento. ¿A qué? A la Biblia. Bueno, yo sé que aquí todos sois fieras con la Biblia, conocéis la Biblia prácticamente de Génesis a Apocalipsis, ¿no? Recuerdo hace unos años que había un candidato que, escuchar, que os podéis reír si queréis. Había un candidato que un día abrió la Biblia y ponía Nuevo Testamento. Y dice, ¡ay! Ahora me entero que hay Nuevo y Antiguo Testamento. Quiero decir que ese es su nombre y sus apellidos, ¿eh? O sea que no es ficción. Ahora imagínate a ese personaje predicando. Pues tenemos que acercarnos a la Biblia. Y que he dicho antes que probablemente aquí tengamos futuros líderes de nuestra obra y que abran nuevos campos, etc. Pero, ¿y los que no vamos a ser líderes? ¿No tenemos que estudiar la palabra? ¿Alguien podría saber esto qué es? ¿Alguien sabría? No sé si se lee esto. Aquí pone Fosa de las Marianas. ¿Cuánto tiene? Sí, señor. Tiene, y se llama la fosa Challenger porque el primer barco que hizo una medición, que llegó hasta 8.000 metros, fue el Challenger. Por eso se llama fosa Challenger, que está precisamente en la fosa de las Marianas, porque es todo esto lo que es la fosa, pero justo en ese lugar, la fosa Challenger tiene 11.000 metros. No se ha bajado la primera vez ahí, simplemente la sonda se envió por el Challenger a 8.000 metros, una sonda, no que bajara nadie. Pero después ha habido un montón de aquí no veo. Ha habido un montón de submarinos que han ido bajando, uno a 6.000, otro, hasta que hubo uno que bajó hasta abajo. ¿Alguien sabe un famoso que bajó hasta ahí? James Cameron. James Cameron, sí señor, mírale ahí. James Cameron. Ese bajó hasta abajo. Pero, escuchad, este submarinín que veis ahí vale más de 5.000 euros. De verdad que si nos repartiéramos lo que vale, de verdad que no trabajábamos en bastante tiempo. Porque para bajar ahí hace falta muchos medios y científicos que te apoyen. Es muy difícil bajar hasta ahí, pero se puede con medios, se puede. Esto es una pareja que han alquilado esos trajes de buzo. No, ni siquiera son suyos, los han alquilado. Pero con eso no sé exactamente a cuánto se puede bajar. ¿Alguien sabe a cuánto se puede bajar con un traje buzo? Sí, con 18 o 20 metros que se puede bajar. Con eso, en un lugar donde haya corales, es flipante esto. Y los puedes alquilar encima. A ver, te hace falta un poco de medio, pero no tanto. Para bajar a esa profundidad y conseguir verlos, no te hace falta tantos medios, pero te hacen falta medios también para hacerlo. Y habilidad, porque si no sabes bucear, no alquiles el traje. El traje no es mágico, no te da poderes, te puedes ahogar. Esto no sé si alguno lo habéis hecho alguna vez. Este pequeñito. O sea, eres tan pequeño que ni siquiera te metes, te quedas ahí en la orillita para que te salpique el agua. Y te la gozas. Es que es flipante. Cuando fui de Pastor de Calahorra había un gitano de unos 70 años así que nunca había visto el mar. Qué triste, ¿no? Con lo precioso que es el mar. Con eso necesitas
cuando eres muy pequeño ni siquiera el traje baño ni el calzoncillo, desnudo. Para hacer eso no necesitas nada. Nada. Simplemente estirarte ahí y dejar que las olas te chorreen un poco. Es flipante. Son 3 formas de acercarse al inmenso mar. Vale. Acercarse como un científico con muchos medios, acercarse para disfrutar con algunos medios, ¿verdad? La parejita esta que buceaba. Y acercarse para disfrutar y obtener los beneficios del mar sin más. ¿Qué? ¿Qué dice ese? Este no ibas a hablar de la Biblia, de la palabra. ¿Qué es esto? No, que podríamos estar viendo en Madrid Valle. A la Biblia te puedes acercar como un teólogo, con muchos medios, ordenadores, diccionarios, Biblias, de todo. Te puedes acercar como un cristiano con algo de preparación, un diccionario, una concordancia, y te puedes acercar como un cristiano que lo único que sabe es leer. Aleluya. De las 3 formas, 3 beneficios para tu alma. La Biblia. O sea, no hay excusa. La Biblia es como el mar, beneficioso para todos. No se puede comparar la aventura de ir a la Fosa Challenger, pero es un flipante. Yo cuando era jovencito iba todos los días a bañarme. De hecho, hombre, antes era un pez, ahora soy un pez globo. Pero con un poco de entrenamiento se la ha hecho cualquiera. Nado muy bien, como quieras, de todos los estilos. Porque iba todos los días hasta lloviendo a la playa. Porque para mí era flipante. Ahora, acababa con un hambre. Y cuando entonces yo tenía mucho dinero, podía comprarme lo que quisiera. No tenía ni para el autobús. Pero me encantaba bañarme. Y ahora, Adán, me encanta zambullirme en la palabra. Pero sin más, os lo prometo, que yo hay muchas veces que muchas veces me dice la Conchi, pero Sancho, pero predica de esto, pero que no se trata de eso, que es que me encanta a mí conocer la Biblia, es que me fascina, me apasiona. Gloria a Dios. Cuando era jovencito, como muchos de vosotros, que me parece que ya lo he dicho en alguna ocasión, mi padrecito vendía calzado y estaban todas las cajas de los zapatos en la mesa llena de textos bíblicos. Todo, porque los apuntaba de memoria, porque memorizaba. Y echábamos peleas a textos, el Orlando y yo, que éramos los que más textos sabíamos de memoria. Me encantaba memorizar. Y ahora yo sé que aquí hay algún joven que ha abierto alguna vez la Biblia por accidente. No puede ser eso. No puede ser. Eso es una tragedia. Hay que leer la Biblia. Porque si no lees la Biblia, mañana el pastor nos predica algo raro y te lo crees. Mañana José predica algo raro y dice, no, algo muy bonito. Lo predico yo, nos la gozamos. Resulta que estoy inoculando falsa doctrina. Pudiendo vosotros leer la Biblia y conociendo. Es decir a mi suegra, yo ahora que lea la Biblia, pues no. Tiene 90 años ya y aparte ya... No sé si sabe leer, me parece que no sabe leer. O sea, más difícil todavía porque lea. Pero en los jóvenes está todo el potencial. O sea, no os podéis permitir no acercaros a la Biblia. Como podáis. No estamos hablando de la profundidad, del alcance. No, es que tenéis que acercaros a la Biblia. Os exhorto a que os acerquéis a la Biblia. Hay a veces, es curioso, hay a quien le gusta mucho orar y lee mucho la Biblia. Pero hay a quien le pasa al revés. Que ora horas y horas y no es capaz de leer una mía con la Biblia. Dice, es que se me tuercen las letras, parece que se me vuelven hormigas andando. Hay que esforzarse.
Hablamos de estudiar. ¿Hay aquí alguien que aún esté estudiando en el instituto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? ¿Valen los cursillos? Vale, también, sí, si estáis estudiando. Community Manager. Community Manager. Guay. Ya sabéis que tanto el pastor como yo, y yo tengo más mérito, porque yo voy a hacer 62 años. Estamos en la universidad acabando la carrera de teología. Y nos vamos todos los años unos cuantos días a Córdoba, presencial, porque es semipresencial. Ahora en junio nos toca, ¿no? Eso es. Porque somos apasionados de la palabra. Entonces, los que estáis más frescos, porque estáis estudiando o habéis salido hace poco, sabéis que estudiar cuesta. Porque la Biblia no se puede leer como una novela. Hay que intentar de buscar el sentido de lo que dice, acercarte a ella pues con reverencia, un poco a ver porque hay que, cuando uno va a leer la Biblia, tiene que tener dos perspectivas. Una, la que está leyendo un libro, pero que ese libro le está leyendo a él también. Porque cuántas veces yo me he puesto a leer y estoy leyendo y de repente tengo que separar la Biblia si no quiero que se moje. Porque las lágrimas, y no es porque me dé alegría, sino porque me está hiriendo la palabra, me está hiriendo, me está haciendo daño. Me dice, tú eres el egoísta, tú te das tono, tú eso me lo dice la Biblia. A lo mejor me lo dice el pastor y le digo, mejor tú. Pero si me lo dice la Biblia, yo solico. Había un gitanito en Burgos que tenía una casita pequeña, en fin, y yo iba pronto al culto, y estaba el gitano ya aparcado en la puerta del culto, no me acuerdo del coche, tenía un Opel pequeño, en el Opel con la Biblia, o con esto, y dice, esto es mi oficina, o cuatro cinco, y estaba gozando, y ya tenía sus años, gozando, es pasión por la palabra, y de eso se trata. Amén. ¿Qué pone ahí? Recuerdo que hace unos meses tuvimos aquí un petit comité que lo llevaba Rubén con un pequeño grupo, hablamos algo y les hice una prueba. Por favor, los que vinisteis y estuvisteis en aquella, guardar silencio si sois tan amables. Esto pone miércoles, jueves, viernes, los días. Es muy particular. Esto es bastante particular, aunque lo veáis así. Esto a ellos, como no hice presentación, se lo repartí un poco para que lo vieran. ¿Alguien sabría decirme cómo se llama el ejemplar que les acabo de mostrar en la anterior diapositiva de los que no vinieron cuando estaba el Rubén? Un calendario. Perfecto, un calendario. Bien. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí, porque tiene los días, tiene todo. Pero esto es un poco especial. Si os fijáis arriba no pone calendario. ¿Qué pone? El candelario. Este es un candelario. Esto no lo tienen en San Sebastián. ¿Por qué no lo tienen en San Sebastián? Porque es cántabro, Cantabria, Candelario. Este es especial, este no lo tienen mucho. Aquí te vienen todas las ferias que hay, los días, algún santo de pa' aquí, algunas casas que hay pa' aquí, la ruta, todo eso. Pero lo normal, cuando veis esto, es que vosotros digáis que es un calendario, porque es un calendario. Pero yo he preguntado cómo se llama este ejemplar. Para eso hay que prestar atención. Si no se presta atención, podemos dar por sentado aspectos que manejamos a diario y nos creemos que son así. Pero con un pequeñito detenimiento, ves que no es así. Yo recuerdo cuando me convertí que todos me parecían fantásticos predicadores, por supuesto no me mencionan nombres, aparte que muchos de ellos están con el Señor. Yo hace que me convertí 46 años. Y yo les veía predicar y me emocionaba tal. Y a los pocos meses,
Alma, pues ese gitano decía esto. Válgame el Señor. Verás así, ¿no? Pero claro, si yo no hubiera sido dado a leer, y a ver, ninguno lo hubiera visto, porque era así. Y además, generalmente cuando se presenta algo en el púlpito, se presenta muy bien preparadito, tal, que fuera, pero no que los engañan, no, que no sabe, a lo mejor alguien quiere que no sabe simplemente sin más, que no son culpables de nada. Bueno, a lo mejor son culpables de no estudiar. Vamos a hacer una pequeñita prueba. Dice ahí, ¿qué dice el texto del Evangelio según San Lucas 2.14? Comienza así: gloria a Dios en las alturas y, mentalmente, decirlo en la mente. ¿Qué dice el texto? Gloria a Dios en las alturas y decirlo, decirlo, a ver, ¿qué dice ese texto? Algo de paz, ¿no? Dice. Algo de paz, Farru. Eso es, algo de paz. Sí, por favor, Miguel Ángel. Hace la tierra. Venga, di algo más. Hace la tierra, ¿no? Sí, pero ¿y qué más? No sé. Vale. Lo normal que tenemos en el acervo cultural bíblico es que el texto dice gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿A que sí? Eso es lo que tenemos. Pues no es eso lo que dice el texto. En la tierra paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Es verdad. Buena voluntad para con los hombres. Siempre que oír este texto, no lo decimos así. Lo decimos como lo he dicho, mal. Porque no sé, es más bonito o algo. ¿Por qué lo decimos mal? Porque tenemos mala idea. Porque se nos ha quedado grabado mal en la cabeza. Y la memoria es traicionera. Si tú tienes eso en la memoria, eso te va a venir. ¿Cómo puedo yo quitar de mi memoria los datos erróneos? Leyendo con atención cosas que hay que tener en cuenta. Leer con atención. A veces, simple atención, no te hace falta ni diccionario, ni concordancia, ni nada. Simplemente con atención. Yo he tenido experiencias de ver luz en un pasaje a base de leerlo, releerlo y volverlo a leer. Y digo, pero ¿cómo soy tan tonto? ¿Necesito leerlo 30 veces para darme de cuenta que primero es esto y luego lo otro? Pues sí, ese soy yo. Si yo cuento conmigo que soy más bien torpe, tendré más posibilidades de llegar a una aclaración. Si creo que soy un fiero y haciendo así ya sé todo, probablemente me desconfunda. Así que, cosas a tener en cuenta, hay que tener atención. Atención, está bien grande. Y aquí no sale muy bien, pero está en rojo. Está muy rojo, Una pregunta. ¿No habéis visto? No lo sé ahora ya. Antes había como unos libritos que como te tentaba el demonio, como... Sí, ¿No lo recuerdas, no? Sí, se vendían ahí en la librería, ¿no? Sí, es el que había. Pequeño, eso. Y había uno que cómo trabaja para el cristiano el demonio, y se ve a uno leyendo la Biblia y tirándole como unos humos, unas cosas para que se duerma. A veces no hace falta que Satanás se eche nada, porque has madrugado para el mercado, estás cansado, y es natural, es una cosa natural. Y lo que más te apetece es, como mucho, tumbarte en el sillón y ponerte algo de Netflix. Es que es así, o Prime Video, que es más barato, o algo. O has pagado la cuota esa que tienes todo el año, pirata. A ver si vamos en la nube.
Es tan sencillo como buscar el momento idóneo para leer. Hay momentos, sobre todo después de comer, que no leas. Yo en mi caso sí lo puedo hacer porque yo nunca me he hecho la siesta, entonces no tengo ese problema. Sí, yo puedo leer perfectamente después de comer, pero no es lo normal. Yo, sin embargo, ahora ya he perdido capacidad de leer por la noche. Ya por los ojos se me cansan. Aparte que soy miope, llevo desde los 21 años gafas. Por la noche ya se me recarga y ya no puedo leer. Pero los que podéis leer por la noche es una hora ideal para leer. Me refiero, no digo por la mañana porque o estáis estudiando en la escuela o estáis trabajando. Pero ¿quiere esto decir que la Biblia merece tanta atención como que debéis de apartar un espacio en vuestro diario para leerla? Cuando nosotros éramos jovencitos no podíamos coger un predicador porque se iban, porque los machacábamos. Oye, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? ¿Y esto cómo? Porque estábamos a toda hora leyendo. Aquí no sé si es el Juan el único, el Adán, que me ha hecho alguna vez alguna pregunta, me parece. Porque estudia, claro, estudia. No se hace preguntas. Y lo triste de esto es que no hacéis preguntas porque ya lo sabéis todo, sino por, perdóname que voy a ser agresivo, pero es que así lo pongo sobre la mesa. Es que no sabéis nada. Por eso no preguntáis. Porque si supierais algo, porque me pasa a mí, yo si veo a alguna persona, en fin, que me pueda, le pregunto. Porque tengo dudas. Hay cosas que no las entiendo muy bien. O sea, apartar un espacio para leer. Hemos dicho, atención, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. ¿Qué pone ahí? ¿Alguien sabría decirme algo de... No hace falta que seas un profesor, ¿eh? ¿Algo? ¿Qué es esto, género literario? ¿Algo de vender? Ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción es un género literario. O poesía. Las categorías de libros. Perfecto. De los tipos de temas de los que hablan los libros. De temas de los que hablan los libros. En la Biblia hay distintos géneros literarios. ¿Sabes? Si nos vamos a acercar a la Biblia, vamos a leer, es importante que esto lo sepamos. Porque si no sabemos esto, podemos tener algún problema. ¿Qué bíblico me refiero, no es del Señor de los Anillos ni nada de eso? Me encanta, me encanta el Señor de los Anillos. Y os la he hecho a nombres de ciudades, de personas, a cualquiera. ¿Qué batalla podía ser esta? Cualquiera de la Biblia. ¿Cuál podía ser? Saúl contra los filisteos, por ejemplo. Es igual, la que queráis vosotros. Yo creo que Saúl es. Por eso, yo creo que Saúl. Creo, Vamos, es un actor. Me parece que hace de Saúl. No hay ninguna foto en la Biblia que se parezca. No, mi Biblia no tiene foto de Saúl, ¿no? Pero bueno, si dice que era más o menos como el pastor, así grande, creo que tenía pelo. Sí, pero bueno, si vamos, ¿alguien recuerda alguna batalla de la Biblia? Cualquiera. Josué y Amalek. Josué contra Amalek, ¿verdad? ¿Alguien, alguna más? Contra la aldea de Jai. Contra la de Jai. ¿Alguien sabe cuántos murieron de los judíos en la batalla de Jai? 36. Solo 36 y el corazón se le cubrió de agua por haber muerto 36. Pero no fue esa mortandad lo que afligió sus corazones, dado que morir en una batalla de 36 era muy poca gente. Pero dijeron, ¿qué harán ahora los vecinos que hay al lado? Se juntan y nos aniquilan. Eso fue lo que hizo convertirse. Es una derrota que trajo consigo una envoltura de temor razonable. Quiere decir que cuando la Biblia habla de una batalla,
por ejemplo, la más famosa por renombre es cuando Goliat desafía al ejército de Israel, que es entre el valle de Ela y Azoto. ¿Vale? ¿De dónde vas con todos estos rollos? Porque un dato histórico se desarrolla en un lugar geográfico específico y en un tiempo concreto. En el reinado de Saúl, entre Soco y Azeca. Eso es historia. Quiere decir que eso ha ocurrido y que hay un lugar donde ha ocurrido y que en muchas de las historias de la Biblia hay pruebas arqueológicas, etc. Eso es historia. Cuando uno se acerca a un texto histórico, se está acercando a una realidad ocurrida hace algunos miles de años. Eso es. Entonces, es un hecho. Y dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Por lo cual quiere decir que incluso las guerras, las batallas, las pérdidas, las victorias, son inspiradas por Dios y hay lecciones para nosotros. Y lo primero que hay que hacer es acercarse al dato histórico tal cual como la Biblia lo dice. Pero ahora, si encima yo tengo la capacidad de tener a mi lado pues algún libro paralelo que hable de cómo se vivía en aquel tiempo, de qué imperios gobernaban alrededor, si yo soy capaz de llenar pues todos esos vacíos que puede haber con datos que no son bíblicos pero que están contrastados, pues fenomenal. ¿Y cómo hacemos ahora? Pues el único requisito aquí es tener un teléfono y bajarse MySword. No sé pronunciarlo muy bien en inglés, ¿eh? Yo en inglés diría hello, y thank you. Espada. Eso. Pero te bajas la MySword para el teléfono y ahí tienes todo eso. Porque es fantástico. Si algunos de nosotros hubiéramos tenido eso en nuestra juventud, seguramente que nos habríamos vuelto locos, pero estaríamos muy entretenidos. Ahí puedes mirar ese hecho histórico, como lo dice la Biblia, con todo lo que le rodea. Y puedes zambullirte en aquel momento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te has acercado a un género literario que es histórico, pero ¿qué dice ese texto? ¿Alguien que lo lea, porfa? Tocamos flauta y no bailáis. Os endechamos y no lamentasteis. O sea, ahora si yo me acerco ahí y a ese texto, alguien tocaba una flauta. ¿Dónde tocaría la flauta? ¿Sería en Jericó? No, yo creo que sería en Belén. Incluso te puedes poner a discutir con alguien. ¿Dónde se tocaría esta flauta? Y hacer un grupo de personas que investiguéis dónde se tocaba esta flauta. ¿Y quiénes eran los que no bailaban? ¿Qué tipo de baile era el que tenían que bailar cuando se tocaba esa flauta? No, esto es poético, esto no, ese no es, no, el mensaje que da no tiene nada que ver con lo que dice ahí. Entonces, ¿para qué lo dice? Porque es un mensaje, es como si lees en Cantar de los Cantares cuando dice tu nariz como la torre de no sé qué. Alma, la nariz como una torre. Es figurativo, está queriendo dar otra idea. Es, por ejemplo, si yo digo ahora, José, cojo las de Villadiego, ¿qué creéis que estoy diciendo? ¿Alguien sabe qué estoy diciendo yo si cojo las de Villadiego? ¡Que me voy! ¿Por qué? ¿Por qué me voy? Porque es una población de Burgos en donde hacían alforjas. Entonces, cuando uno cogía su alforja, se iba. Si tú le das a traducir eso a un inglés y se pone a traducir cojo, del verbo coger, las de Villadiego, una provincia de tal,
al final no lo puede traducir. Eso se llamaría una figura de dicción. Quiere decir que detrás de esa palabra hay un mensaje, pero que en realidad no es eso. No tiene nada que ver con la alforja, ni con Villadiego, sino que eso se asocia a salir arreando. ¿Qué creéis que les puede estar diciendo aquí? ¿Qué creéis que puede transmitir este mensaje? No pasa nada, que no vamos a poner suspenso. ¿O sí? No. ¿Qué creéis que puede decir ese mensaje? Estamos avisando de algo y no habéis hecho nada. Por ejemplo, ni fu ni fa, ni para arriba ni para abajo. ¿Qué hacemos con vosotros? Eso no tiene nada que ver ni con tocar la flauta, ni con nada. Eso no tiene nada que ver con eso. Porque yo ya he visto algunos jóvenes, insisto, hablo de mi experiencia anterior, cuando yo era monitor de jóvenes, que no se llamaba tampoco monitor de jóvenes, no me acuerdo cómo se llamaba, llevador de jóvenes, o dirigente. Yo he visto a algunos meterse en unos problemas por no saber que eso es un texto que quiere decir otra cosa, que no quiere decir eso, que tiene un mensaje completo, todo lo que dice, que no es ir interpretando os, tocamos, flauta, no, sino que todo en su conjunto da un mensaje, que es lo que ha dicho, que no hacéis caso a nada, ni para arriba ni para abajo, sus doy, no queréis, sus quito, no os importa. Eso, ¿vale? Es importante saber cuando uno se acerca a un libro, si es un libro histórico, si es un libro poético, si son los evangelios, si son las cartas de Pablo. Es importante daros cuenta que no estoy entrando en nada de eso porque no. La idea es hablar de un acercamiento a la Biblia. Si llega el caso, en futuras reuniones podemos centrarnos en temas más concretos. Pero ahora, simplemente esa nota, lee con atención y entérate de qué libro estás leyendo, para saber cómo lo tienes que leer. Si lo tienes que leer como sabiendo que todo lo que dice ahí ha ocurrido, ha pasado y es histórico, o es poético, figurativo, etcétera. ¿Vale? Creo que se ha entendido, ¿verdad? También hay ahora, bueno, hay muchas cosas ahora, pastor, pero ¿y cómo sabemos que lo que la Biblia... No es para que lo leáis, ¿eh? No es porque yo sé que desde allí no se puede leer. Luego os digo más o menos qué es. ¿Cómo sabemos que lo que la Biblia dice es lo que la Biblia dice? Alguien dice, me han dicho que el Papa tiene la Biblia verdadera. Sí, me han dicho eso. El Papa tiene la Biblia verdadera. Sí, me han dicho, por supuesto no tiene la verdadera, no está claro. Pero quiero decir que sí, que hay muchas ideas, etcétera. Vale, la Biblia, estamos hablando de la Biblia. Bien, el manuscrito más antiguo que había antes de esto que vamos a hablar ahora, que era del siglo X, o así más o menos, sí, me parece que era del siglo X. O sea, el manuscrito más antiguo que había, ya habían pasado 10 siglos de lo que había ocurrido con Jesús y demás. No te digo ya lo anterior, ¿no? Era el manuscrito más antiguo que había. ¿No es así, Adán? 9, 10, antes de esto. Sí, del Antiguo Testamento, ¿no? Claro, del Antiguo Testamento. Vale. Entonces, quiere decir que lo más antiguo que teníamos para hacer nuestras Biblias eran de ese siglo, ¿vale? Y se han ido haciendo, ¿vale? Se han ido haciendo muchas traducciones distintas, últimamente se han hecho muchas distintas y algunas financiadas por grupos no buenos, que tampoco es un tema en el que vamos a entrar hoy. Pero el tema es que esto que estáis viendo aquí es Qumran, unas cuevas. Dicen que un pastor de cabras se le perdió una cabra. Eso yo no sé si es auténtico, real. Dicen que sí. Yo todos los que he leído dicen que es así, pero bueno, eso es lo de menos.
Dicen que un pastor tiró una piedra para la cabra y entró por unos zarzales y entró dentro de una cueva y dio en una ánfora. Claro, hace un ruido diferente. Eso les hizo mirar y ahí había unas ánforas que es como se guardaban los manuscritos y todas llenas de manuscritos. Al final son los manuscritos del Mar Muerto o los manuscritos del Qumran. Vale. Pues en esos manuscritos, aparte que hay una historia bonita y también truculenta de cómo se llegan a coger todos y que los tengan en el museo, aparte de eso, cuando lo miran, entre otras cosas, por ejemplo, Isaías está completo y hay muchas partes de otros libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no está el libro de Esther, ¿no? Me parece que no hay nada del libro de Esther. Pero hay muchas partes de los otros libros. Vale. Date cuenta, estos manuscritos de esos cestos que hay ahí, de esas ánforas, fijaros lo que voy a decir. Son del siglo II, siglo I antes de Cristo. Fíjate la diferencia, ¿no? El último que teníamos es de hace 10 siglos y esos son de hace como 11 o 12 siglos. Vale. Los sacan, los miran, los cotejan con las traducciones actuales y no tienen prácticamente ninguna variación. Uno de los más eruditos bíblicos que hay, que es F.F. Bruce, tiene en su introducción al Nuevo Testamento, dice las diferencias que hay en el Antiguo Testamento y todo eso, dice, son insignificantes. No hablamos de ciertas Biblias que han salido últimamente, que esas están como manipuladas. No hablamos de eso. Eso lo dejaremos para otra sesión. ¿Quiere esto decir que las Biblias Dios las ha cuidado? ¡Amén! Cuando manejas una Biblia, estás manejando un milagro. Así que de esta manera la reverenciarás y te acercarás a ella con mucho amor. La lectura eficaz de la Biblia. Este libro es recomendado para un acercamiento provechoso a las páginas de la Biblia. Se puede comprar, no es muy caro, y el que lo quiera en PDF, un servidor lo tiene y os lo paso. Pero eso es como la Biblia, un libro. Lagarto, lagarto. Todos los libros pueden tener contaminación. No de mala voluntad, pero todos pueden tener contaminación. Lo que para nosotros es infalible es la Biblia. Todo lo demás no es infalible, pero es recomendable. Yo lo tengo, ese libro. Y el que lo quiera, insisto, bueno, yo se lo paso a José, por si tenéis un grupo o algo, y si lo quiera, lo utilizáis con el permiso del pastor. Pero la idea es una sola, que leáis la Biblia. Nada más. De eso se trata la primera charla. Que leáis la Biblia. Vale, paramos esto y ahora yo, si queréis hacer alguna pregunta, esto a veces apaga, otras no. Bueno, ya sé cómo se va a apagar. Eso, si queréis algún tema concreto, está el pastor, está José. Dime. ¿Cuántos géneros literarios tiene la Biblia? ¿Cómo? ¿Cuántos géneros literarios en total tiene la Biblia? Vamos a ver. Los primeros 5 libros, diríamos como género. A ver, hay un detalle que es importantísimo y está bien que lo aclare. Dentro de que los libros tienen su género, pero dentro de ellos puede haber subgéneros. Dentro de ellos puede haber... Mirad qué detalle más, que es precioso este detalle. Si leéis, por ejemplo, Mateo, Marcos, Juan,
prácticamente no hay nada poético. Prácticamente no hay nada. Sin embargo, si lees Lucas, sí. ¿Por qué? Yo sé que aquí hay gente que lo sabe, ¿eh? ¿Por qué? Porque escribir poesía en una lengua que no es la tuya, no voy a decir que es imposible, pero es muy difícil. Lucas, ¿qué era? Griego. Él podía escribir poesía, porque escribía en griego. Eso es. Porque todas las grandes obras de la historia tienen algo de poesía. Porque así como los números, para quien se enamora de los números, son brillantes, yo me enamoro de las letras tienen una capacidad de construcción. A mí me encanta contarles a los niños relatos, no soy malo contando relatos, porque la palabra tiene la capacidad de hacer vivir al niño experiencias, porque eso tiene la palabra, pero aunque no sea de la Biblia, ¿eh? De hecho, como bien sabéis, yo soy un amante de Tolkien, de la obra de Tolkien, y yo me emociono mucho leyendo El Señor de los Anillos. Y me encanta, de hecho, y cuando le dice Gandalf a Aragorn. ¿Sabes que era cristiano, no? ¿Quién? Católico, era católico. El que era evangélico era el de El León, la Bruja y el Armario. Tenían una cierta rivalidad. Pero cuando le dice, por ejemplo, enseguida te contesto, cuando le dice Gandalf, al alba del quinto día mira al este. O cuando quiere motivar Gandalf a Bilbo Bolsón en su casa que corra con él la aventura y le cuenta las hazañas de un antepasado suyo, pero un poco libre, la cuenta, y le dice Bilbo, Gandalf, me parece que exageras. Bilbo, toda buena historia merece ser adornada. No digáis que... Y ya para finalizar, con Tolkien, cuando decide ir a la aventura, están esperándole los enanos con Gandalf, y que no viene, al final viene. Y se empiezan a tirar bolsas, porque han apostado los que vienen. Y lo montan en un pony, pero le da alergia el pony. Y empieza a estornudar. Y dice, Gandalf, tenemos que volver. ¿Por qué? Me he olvidado el pañuelo. Dice Gandalf, te criaste entre las onduladas colinas y los riachuelos de la comarca. En otras palabras, tan alimentado a colitas de cangrejo. Así no vales para nada. Por eso, mira, los primeros 5 libros se denominan Pentateuco, y eso, dentro de que hay debate en algunos pasajes, pero es histórico, ¿vale? Pero se llama Pentateuco, ¿eh? Si lo quieres definir, es el Pentateuco. Los 12 libros históricos, por favor, añades cualquier detalle que tú creas conveniente decir, y tú lo mismo, José. Los siguientes son los históricos, que es Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los siguientes son los sapienciales, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Los siguientes son proféticos, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Lo sé, ¿eh? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Astías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías
y Malaquías. Impresionante. Me encanta memorizar la Biblia, pues sí, me la gozo memorizando cosas. Las puesto, los últimos eran... He puesto históricos, sapienciales, proféticos y poéticos. Efectivamente. Y luego ya están los evangelios, Hechos de los Apóstoles, que es histórico, y los epistolares, y Apocalipsis, que es profético. De todas maneras, de esto, con el permiso del pastor y del José, que es vuestro líder, pues les podemos dar plantillas también con todos estos datos. Puedo dar. Yo no hago fotocopias para todos, yo le entrego una o dos copias al José, porque vale el dinero, y vosotros los hacéis. Pero os lo doy con todo esto. ¿Vale así? Sí. Sí, Esteban. Yo tengo una pregunta, tío. Venga. Resulta que el otro día, hablando con un vecino, pues estuve hablando un poco de Dios y tal, y le dije, ¿qué los evangelios? Y se me echó a reír el vecino, y me dice, ¿tú has leído San Marcos? Dice, sí. Dice, bueno, pues eso no se puede denominar como evangelio. Dice, ¿cómo que no? Dice, no, dice, jamás no se puede. Dice, me dijo, ¿Marcos y Jesús fueron contemporáneos? Pues no. ¿Y por qué escribió Marcos de Jesús si no eran contemporáneos? O sea, ¿qué hechos tenía Marcos para hablar de Jesús? Y me quedé un poco colgado. Y después me dijo, y después, en el libro de Marcos, relata una serie de cosas, que ahora no van a hablar porque relata una serie de cosas que dice el vecino, dice que estas cosas realmente no pasaron. Y me puso un ejemplo. Dice que cuando fue el estanque de Bethesda y tal, y se removió la sábana, dice, eso que relata, que no está en Marcos, pero está en la Biblia, dice esto que relata, dice, realmente no está en la Biblia. Dice, y como esto podemos hablar de Marcos, pero no. Bueno, escucha, vamos a ver. Has dicho cosas distintas. Has hablado del episodio del estanque de Bethesda, que tiene su tratamiento aparte. Eso tiene un tratamiento aparte de lo que estamos hablando ahora. Vale. Con respecto a, si tú, ¿alguien tiene por favor la Biblia a mano en el móvil? Vale, Lucas capítulo 1, versículo 1. Por favor, atender bien, lo que dice. Capítulo 1, versículo 1 y 2, creo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Escríbetelas por orden, pues excelentísimo Teófilo, para exponer... Vale, ya con eso es suficiente. ¿Qué dice que ha hecho? ¿Qué dice que ha hecho? ¿Ha investigado? ¿Cómo? Con diligencia todas las cosas de su origen. Ha investigado todas las cosas. O sea, él no estaba, las ha investigado porque es Lucas. Lucas no es testigo. ¿Quién describe el episodio entre María y Elizabeth? ¿Quién lo describe? Lucas. ¿Qué dice que ha hecho? Ha investigado, no se lo ha revelado Dios. Ha ido donde la María y donde la Elizabeth. Como historiador. Ya viejita. ¿Cómo fue eso? ¡Ay, hijo! ¿Cuándo vino María? Si no, no puedes saber eso que salta en la barriga. Claro que sí. Muy bueno. No lo puedes saber. Ha entrevistado al ciego. Ha entrevistado, las ha ido a buscar a todos. Lo ha hecho con diligencia. No, bueno. Y conforme a la pregunta, se dice que Marcos escribía a la voz de Pedro. Sí, sí.
O sea, son otros los que les han comunicado las verdades como testigos oculares. No es que pasa como leyenda, está certificado. Y encima, viendo las pequeñas incompatibilidades que pueda haber o divergencias, y hablamos de 4 evangelios, si no fuera prodigio de Dios era imposible que contaran lo mismo. Porque yo ahora mismo cuento lo que estoy viendo aquí y no lo cuento como Jonás, porque la perspectiva es diferente. Sin más. Y os voy a decir una cosa muy fuerte. Los que entendéis de un poco de música lo sabéis. Yo puedo tocar un do en una guitarra. Hago un do en una guitarra, ¿vale? O un re. Y suena de una manera. Pero yo puedo coger una flauta y tocar un do también, que es con todos los botones tapados. Es un do también, está en la misma tesitura. Armonizará con el do de la guitarra, pero tiene matices distintos. Debido a la oquedad de la flauta, hace que produzca distintos matices. Dios ha utilizado al instrumento como es, con su personalidad, con su carácter. Ahí están las diferencias, no en el mensaje. Pastor, yo me echo a las 10. Que mañana haces fiesta. Pero que es igual, es que yo me despierto a las 5, es igual que ya mi cuerpo no sabe qué es fiesta. Venga, alguna preguntita más. Venga. Y lo del episodio de Bethesda que ha dicho que es como que se trata diferente. ¿Por qué? Pues porque el episodio de Bethesda, por favor, pastor, dinos algo del episodio de Bethesda. Bueno, el episodio de Bethesda, en las traducciones más antiguas o en los manuscritos más antiguos, no aparece el ángel. No aparece. No se nombra a ese ángel que de cuando en cuando baja y remueve las aguas. No se nombra. Los arqueólogos han encontrado, después de muchísimos años, que hay como unos estanques, porque claro, donde encontraron el fresco, que hay un cuadro de un ángel moviendo las aguas, era una iglesia, la iglesia de Santa Ana creo que se llamaba, allí en Jerusalén. El caso es que hay una serie de estanques que por corrientes subterráneas, de vez en cuando pasaba agua de un lado a otro y había como una corriente y parecía que se movía. El caso es que en las Biblias o los manuscritos más antiguos no aparece el ángel. Todo lo demás sí, la sanación, la conversación que tiene Cristo con el paralítico, eso sí, pero el ángel no aparece. Entonces, en las traducciones o en las correcciones más modernas de las Biblias, en algunas o en muchas ya no aparece ese detalle del ángel solamente. Y algunas sí aparecen, pero con un asterisco y te remite abajo y te dice lo que ha dicho el pastor. Esto en el original no aparece nada. Una corrección. Sí. Pero cuando yo he dicho lo que decía el erudito F.F. Bruce acerca de las diferencias, es que no hay diferencias que nos hagan obtener una opinión distinta de algo, que nos cambien, no tienen ninguna relevancia en el mensaje. No hay ninguna contradicción. Sí. De hecho, si no hubiera diferencia alguna, sería más bien como que ha habido un acuerdo en que han quedado ellos. Eso se esgrime a favor de la Biblia. Eso es un argumento que la Biblia no esconde. Eso no esconde las debilidades de los líderes, no esconde las cosas malas, no esconde nada. Eso es una prueba más de que eso es verídico. Claro, Sí, no, claro, sí, El milagro ocurrió. Claro. Hay una película que se llama El caso Cristo. Es un hecho real. De hecho, era una pareja atea
van a un restaurante, la niña se ahoga y había una médica y dice gracias a Dios, porque si no yo iba a venir, no íbamos a venir aquí, por algo nos ha traído Dios aquí. Empezaron a creer y él era un investigador muy potente de Estados Unidos que investigaba crímenes por las conversaciones, o sea, por las Periodista. Eso. Y por las, ¿cómo se dice esto? Con las pruebas. Eso es, sacaban... Pero ¿han hecho una película? Sí. Es que eso es un libro, el caso Sí, de sí, Cristo sí, es un sí. libro. Es preciosa la película. Sí, es que yo sé del libro que era un criminalista o abogado criminalista o algo Un de periodista. Periodista. Caso Cristo. Y como la mujer se convirtió, empezó a investigar como para desmentir que eso era real. Y él luchó por desmentir la Biblia y al final, pastor teólogo. No, suele ocurrir eso. Suele ocurrir cuando hay alguien que confronta la Biblia, suele ocurrir. Suele ocurrir que se choca contra la piedra y se quebranta. Es que, por decir algo, que la Biblia es el libro o el documento más fiable de la historia de la humanidad. Indudablemente. O sea, ni los libros más antiguos de los filósofos de Aristóteles o de todos, no hay tantas copias, no hay tanta cercanía a los hechos que pasaron de verdad y tanta fiabilidad como lo tiene la Biblia. Es más, la Biblia es, o sea, puesto así declarado, el libro más fiable que existe en la historia. Indudablemente. Más leído. Si pusiéramos ahora sobre la mesa datos históricos que hay, que tienen, para que me entendáis, de apoyo una servilleta, dos cosas de una servilleta, y los jambos lo ponen, ¡alma! Era una servilleta que había así puesto, y son alma, este es histórico, tal. O sea que hay unos desfases en eso, pero es sencillo. Porque se trata de acallar la Biblia. Dice cuando venían los primeros discípulos, dice, aquí vienen los que trastornan el mundo. Es que la Biblia, si tú la lees y te la aplicas, ya no puedes vivir igual. Y no quiero, no, deja la Biblia, no vale, que no dejen para la Biblia. Y han tratado de, pues eso, de mitificarla como que es un mito, como, y sabéis históricamente datos que hay de todos los que se han intentado apagar la Biblia, que han conseguido que se avive más. ¿Sí? Ya que habéis hablado de lo de las versiones, aparte de la Reina Valera 1960, que es la que tenemos todos, ¿qué versiones nos aconsejarías? A ver, yo te digo, Más fiables. yo te digo, para leer, yo aconsejaría leer la Reina Valera, que es la que leemos todos. Eso la aconsejaría. Bien, con las Biblias hay diferentes problemas. Los que sabéis de informática me vais a entender mejor. Cuanto más se aleje el lenguaje máquina de la máquina para hacerlo más comprensible al hombre, es menos potente. Claro. El ideal es el lenguaje máquina para el ordenador. Eso es. Pero claro, cuanto más se quiera simplificar para que lo entendamos, más se aleja del lenguaje máquina. Bien. Yo quiero de la traducción de lenguaje actual. Un segundo, que voy a contestar. Entonces, ahora han hecho un montón de Biblias para que las entienda la abuela, ¿no? Y es verdad que está muy bonita, pero tú la lees bien y ves que se aleja mucho del texto. Se aleja mucho del texto. Y claro, sacrificar la simplicidad para ser entendida de la verdad que está diciendo es un peligro. Por eso lo que yo sí aconsejo, como ahora lo podemos hacer todos, porque hay Biblias sin necesidad de que sea la Myers Word esa, ahí está la Biblia, ¿cómo se llama? La YouVersion, que yo la tengo instalada ahí en el teléfono, que te hace ver en distintas traducciones. Una de mis preferidas, yo digo una de mis preferidas es la Nueva Jerusalén, la católica. Esa es una de mis preferidas.
¿Pero? Sí, es uno de mis preferidos. No, ya, pero yo paso muchos libros, no los leo. No, yo no los leo. Ahora está la TLA, traducción lenguaje actual, la palabra de Dios para todos. Hay un montón de Biblias para leer, pero yo os aconsejo leer la Reina Valera. Y ahora el pastor que os aconseje lo que quiera él. Dile, Yo sí aconsejaría distinguir lo que son traducciones de paráfrasis. Me explico. Una traducción puede ser Reina Valera 60, puede ser la Biblia de las Américas, puede ser la de Jerusalén o cualquier Biblia de estas. Estas nuevas de traducción lenguaje actual, Biblia sencilla, no son traducciones fieles. Parafrasean el texto, o sea, cambian la forma del texto para que lo entendamos. Como consulta y comparación entre Reina Valera 60, cualquier versículo que lo puedas comparar con esa paráfrasis, está bien. Pero si solamente lees la paráfrasis, te pierdes el texto bíblico. Entonces hay que saber distinguir lo que son traducciones de Biblias parafraseadas, que están muy bien en un versículo o en una historia que igual no la entiendes, pues la comparas y dices, vale, pues te puede ayudar, pero te aleja del texto bíblico original. Y a veces la puedes llegar a mangar un poco, ¿no? Eso. Bueno, pues puede dar a la imaginación que a veces no tiene por qué. Eso es. Esos libros apócrifos, ¿por qué están en una Biblia y en otros no? Porque tienen... a ver, cuando se reconoció el canon, no se reconocieron esos libros. Lo que pasa es que la Iglesia Católica los ha ido introduciendo porque hay... Pero tienen algo de falsedad esos libros. No se trata de falsedad, pero fíjate, no se trata de falsedad o no falsedad, sino que el mensaje de la Biblia, en su día, aceptamos por fe que se creó el canon que tenemos en la Biblia, fue aceptado. ¿En qué concilio fue aceptado? No recuerdo. Sería Nicea. Pero ya había... Sí, como pero distorsionado. ahora cuando se diríamos que se selló. Vale. ¿Qué pasa con los apócrifos? Que los apócrifos no fueron reconocidos como inspirados. Bien. Con el paso del tiempo, ¿qué ha ocurrido? La Iglesia Católica ha ido inventándose doctrinas, inventándose temas religiosos. Por ejemplo, ¿qué se ha inventado? Que ahora eso ya no, me parece que ya no hay mucho de eso, pero era lo de echar monedas para los que estaban en el purgatorio para que salieran al cielo, ¿no? Bueno, pues hay algún libro de los apócrifos que apoyan eso. Vale, entonces, claro, los han divinizado. Bien. Pues fíjate, hay un libro que es Bel y el dragón, ¿no? Sí. Bel y el dragón, tipo Señor de los Anillos. Entonces, quiero decir que al final, de hecho, incluso la Iglesia Católica, cuando los incluye, no los considera inspirados, porque las Biblias antiguas católicas hacen alguna referencia. Es ahora sí, ahora no hay diferencia. Ahora para ellos toda la Biblia es buena. Toda eso, los macabeos, sabiduría, todo eso. Pero esos libros apócrifos, esos que dices tú, ¿esos son sucedidos o son historia o son una lectura? Hay mezclas, hay cosas históricas, diríamos, por ejemplo, lo de los macabeos. Hay algunas cosas que, cuando hablamos de macabeos, hablamos de lo que denominamos el periodo de silencio, que es desde que muere el último profeta del Antiguo Testamento y viene Cristo. Ahí hay 400 años de silencio, que ahí no hay profecía, no hay revelaciones, no hay nada. Curiosamente lo que hay es lo del estanque ese que se mueve, ¿no? Eso es lo que hay en ese tiempo. Y ahí es cuando se da todo eso de Barcocha, el martillo, de los macabeos, ¿no? Cómo se pelean contra los romanos, todo eso. Que es muy bonito, ¿eh? O sea,
la lección de los 400 años de silencio, que creo que yo la di aquí cuando daba el ver, está muy bien. ¿Es historia real? No es. Habrá mezcla, como cuando te cuenta el abuelo algo que pasó. Es más, si yo ahora mismo ya con algún amigo mío, cuando contamos cosas que hemos vivido hace 40 años, él la cuenta, porque estábamos juntos, y yo no me acuerdo de esa historia así. Que seguro que cuando yo cuento algo, él también ve que no la cuento así. Y hace 40 años, o sea que... como de no ser que sea la Biblia, que es inspirada por Dios y guardada por Dios, todo lo demás. Si ahora hay historia que hemos estudiado de España, del mundo, que se está poniendo en entredicho un montón de historias, de cosas. Pero bueno, al final todo va a ser mentira, ya veréis. Menos la Biblia y Dios, ¿eh? De todas formas, estos libros que se incluyen en las Biblias católicas del Antiguo Testamento no aparecen en las Biblias judías, por decirlo así. Nuestro Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento de los judíos, el mismo. Es el mismo. Y los salmos y los profetas, es el mismo. Es el antiguo. El nuevo coincide con el de la Iglesia Católica, pero el antiguo coincide con el de los judíos. Son libros también de, o sea, de miles de años. No se sabe. No hay historia de esos libros, no hay historia de sus manuscritos, no hay. Y luego, aunque se oficializa el canon en el 300 y pico, ya los libros que las iglesias manejaban casi en el 100 después de Cristo, o sea, 60 años o 70 después de morir Cristo, ya se manejaban los mismos que tenemos hoy en día. Ya se manejaban, ¿vale? Y aunque luego se oficializó 200 años después, pero en el año 100, más o menos después de Cristo, ya se manejaba Mateo, Marcos, ya se manejaban los que tenemos. Había alguna duda en alguno de los libros, pero la mayoría ya se manejaban en las iglesias y es por eso que se canonizan. Perdón. No es una pregunta, es... El otro día estaba viendo y me salió un post de un señor protestante que estaba discutiendo con un católico y sacaba así una lista, no la recuerdo completamente, pero salía, por ejemplo, los libros que nos diferenciamos de su Biblia a la nuestra. Por ejemplo, me acuerdo que ponían Baruch 3.7 o 3 no sé qué de Baruch, se menciona de que los muertos hacen oraciones. En Eclesiástico o en Sabiduría o uno de esos, se suponía que podías orar por el alma de alguien que ya no está aquí. O sea, que son libros que directamente discuten con los ya canonizados sabiendo que son inspirados por Dios. Por eso los apadrinan más, porque apoyan las doctrinas desviadas que tienen como objetivo. ¿Habéis visto? No, es que no sé si sale en la película. Es que yo acabo de estudiar una asignatura que la tienes que estudiar tú también. La de la reforma y eso. Y se ve a Lutero, que me imagino que sea el de la película, porque yo no he visto la película de Lutero. Se ve precisamente que, fijaros, lo que a él le encrespa más, aparte de su convicción de pecado, lo que más le encrespa es que la Iglesia Católica aplaste a la gente con el dinero, porque claro, venían predicadores diciendo: tenéis familia en el purgatorio, están sufriendo, echar monedas en el arca. Una moneda en el arca, un alma que sale del... Sí, eso hacían. Claro, era dinero, porque querían hacer lo que hoy tiene el Papa. ¿Cómo se llama donde vive? Eso,
la Santa Sede, esa, la querían hacer ahí, que eso en el siglo XV y XVI. Sí, eso era para ganar dinero. No puedo decir claro, y al final muchas de las doctrinas que se han inventado es para generar dinero. Pero sobre todo que tenemos claro que contradice todo lo que lo demás dice la Biblia. La Biblia no puede tener contradicciones y menos en semejantes cosas. Por eso es que es imposible que sean de Dios esos libros. Claro. Es imposible. Están en contra. Porque dicen cosas diferentes y contrarias a lo que dicen otros libros de la Biblia. Bueno, ya vale, por otro día.